espíritus humanos que somos nosotros, por medio de la oración. Entonces yo tengo que desarrollar, insisto, tengo que hacer como el apóstol Pablo. A mí no me es molesto repetir las mismas palabras. Tengo que repetir, para que esto se le grabe y usted pueda tener la firmeza y la convicción de que nada puede avanzar si no trabaja primero su vida espiritual. Vamos a este pasaje. Vamos a este pasaje porque siempre tenemos que cualquier mensaje, enseñanza, corroborarla con la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por Él. ¿Qué es revelar? Revelar las verdades de Dios. Yo cuando llegué a Cristo, entré en una iglesia donde no había revelación. Me hacían ver que Dios era malo. Y eso es una mala enseñanza. Dios no es malo, Dios es bueno. ¿Me entendió eso? Entonces, cuando un hombre, una mujer de Dios, no tiene la revelación, la claridad quién es Dios, va a enseñar mal a otro. No va a hablar lo correcto y le va a hacer daño incluso. Cuando llegó el tema de la prosperidad, ahí había gente que iba en contra de lo que Dios quiere que cada uno sea próspero. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia misma refutando una verdad de Dios? Absurdo. Por eso dice el versículo 10, pero Dios nos las... Por favor, lea aquí, para eso está el proyector. ¿Qué dice? Dios nos las reveló. Dios va a revelarte esas verdades profundas que tú y yo necesitas. Jeremías 33:3, a uno le llamaron el teléfono de Dios. Ese pasaje dice, ese es el antiguo pacto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Mire lo que dice la Biblia en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Clama a mí y yo te enseñaré. Yo te enseñaré, dice. Él no te va a solucionar el problema. Muchos quieren que Dios les solucione todo. Cuidado, se está equivocando, una mala enseñanza. Cuidado. Dios no te soluciona las cosas. Dios te da el poder. Escuche, por favor, Dios te da el poder, te da la sabiduría, te da el conocimiento para que tú las soluciones en el nombre de Jesús. ¿Pero qué enseñó la iglesia en sus inicios? Ora, y Dios te va a responder. No. No va a venir, si tú quieres trabajo, no va a venir el jefe de la empresa del frente a decir, señor, usted, Gerardo, usted y yo, acá ya está el trabajo para usted. Es inaudito, es una mala enseñanza. Dios te da la enseñanza, te da la revelación de lo que tú tienes que hacer para que te sepas mover aquí en la tierra. Dios te da la enseñanza para que tú sepas moverte aquí en la tierra. Lo repito porque algunos todavía creo que no lo asimilan, no quieren la revelación. Dios te da la enseñanza para que tú lo resuelvas aquí en la tierra. Él no te va a resolver. Por eso es una mala enseñanza, hermano, ora, clama y... No. Dios no va a traer las cosas a tu casa. Dios te va a enseñar y te va a dar la forma, te va a dar la palabra. Un día estuve en una iglesia donde todavía no era pastor, era copastor. Y la esposa del pastor, que equivocadamente la iglesia le llama la pastora. La iglesia hace daño a la familia pastoral a veces. Bueno, cuando el pastor se deja, porque el pastor no entiende las cosas. La esposa del pastor no es pastora. La esposa del pastor es la esposa del pastor. Pero le dicen la pastora, no es pastora. Ahí hay una discusión, mujeres que se quieren ganar el título. Y no se le puede llamar a una persona así cuando no está desempeñando nada. ¿Me dejo entender? ¿Cómo le decís pastor a uno que no hace nada en la iglesia, que no viene a la iglesia? Pastor. ¿Me dejo entender, no? Entonces, por favor, no seamos un poquito incongruentes en las cosas de Dios. Y estaba la esposa del pastor, tenía una hermana, que era la secretaria de la iglesia. Ella trabajaba en un colegio, profesora de educación titulada, una señorita muy simpática, muy inteligente, y
Resulta que llega a la iglesia el primo de una hermanita joven que era parte de la iglesia. Y el joven no era cristiano, o sea, empezó a visitar la iglesia. Y bueno, nunca se supo si era cristiano o no, si se había convertido. Visitaba. Y le puso el ojo a la chica. Y empezó a frecuentarla. El tema es que llegaron a salir. Y su hermana, que es la esposa del pastor, no lo aceptaba. Y todos se pusieron incómodos. ¿Por qué? Porque empezó a sacarla de la iglesia. Y cuando lo correcto es que un hombre cristiano te lleva a la iglesia a la pareja. Igual la mujer lleva al hombre a la iglesia. Igual el buen hombre cristiano la mete a la mujer a la iglesia, eso es lo correcto. Pero no, pues, o sea, daba indicios de que era del otro bando más bien. Y empezó a sacarla de la iglesia, sacarla. Y todos se pusieron inquietos. Y la esposa del pastor me dice, Gerardo, por favor, ayúdame. Vamos a hacer 3 días de ayuno. Wow, pero ¿por qué tanto? Le digo. Y además no es nada mío. Pero bueno, cuando hay el amor de Dios, uno se mete ahí por las almas. Me metí al ayuno de 3 días. Y el día sábado, el Espíritu me habla. Estoy enseñando revelación. ¿Me está entendiendo? Cómo el Espíritu te puede ayudar con una palabra rema, con una palabra específica para tu problema, para tu dificultad. Te estoy enseñando en la vida real, así en los hechos, cómo es el tema. Y entonces estaba ayunando y vi una voz del Espíritu y me dice que lea el versículo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, un hijo que se fue y terminó comiendo comida de cerdos. Y allí hay una palabrita que cuando estaba agachado comiendo la comida de los cerdos, el hijo pródigo, dice que volvió en sí. Y volver en sí significa pues que es como el borracho cuando le pasa la borrachera, ¿no? Ya todo se ordena a su mente. Entonces dice este pasaje, ahí está en la Biblia, dice que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, dice que se dio cuenta de que estaba comiendo comida de cerdos y de que no era el lugar y de que todo estaba mal para él. Y vino a su mente de que él tenía un Dios y que tenía un Padre amoroso que lo amaba siempre. ¿Entendió? O sea, volvió en sí. Y el Espíritu me dijo, di a su hermana, o sea, a la esposa del pastor, que empieza a declarar esa palabra, que la señorita tal vuelve en sí. Entonces yo me levanto y le digo, hermana, le digo, ¿sabe qué? Ya Dios nos dio la victoria, nos dio el rema, le digo. Nos dio la palabra rema. ¿Y cuál es? Declaremos que fulano tal volvió en sí. O vuelve en sí. ¡Wow! Se quebró la hermana y me agradeció ya. Y le digo, como ya dio la palabra, ya para que el ayuno, pues así que yo me fui a comer por ahí. El tema aquí así se quiso quedar, pero yo ya para qué, pues no, si ya está la palabra. Entonces, lo que le estoy contando en los hechos, en la vida real, que cuando hay un problema, nosotros podemos orar y Dios nos va a dar la palabra, nos va a revelar, nos va a decir el camino, lo que tenemos que hacer. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es andar en el Espíritu. Pero si yo quiero pues resolverlo a mi manera, como muchas personas he visto y cómo me da una ira, que a veces tengo que controlarme porque a veces quiero reaccionar, soy humano. Cuando las madres gritan a las hijas, adolescentes, lo gritan, los amenazan, hasta le hablan lisuras. Qué triste, hermano. Qué triste, ¿verdad? Porque la carne malogra todo, hermanos. Andar en la carne malogra todo lo malogra. Entonces, por meterse al Espíritu, ¿cómo esto se solucionó? Un día, todos saben que tengo una inmobiliaria, yo me dedico a la compra-venta de casas, soy agente inmobiliario y estaba vendiendo, hace muchos años estaba vendiendo casas y tenía yo 3 casas para vender con contrato de opción y no se vendían. Y me pongo a orar a Dios y digo, Señor, ¿qué pasa? Y ahí un paréntesis, porque me preocupa cuando alguien está trabajando, está haciendo algo y se queda ahí tranquilo, se contenta con lo que tiene, Me preocupa ese espíritu, se lo digo así siempre, me preocupa. Porque nosotros no debemos nunca ser conformistas. Si algo usted ve que no está yendo bien, usted puede venir a Dios, usted puede clamar a Dios, usted le puede pedir dirección al Espíritu Santo
y lo va a sacar de ese atolladero y le va a traer la revelación. Pero hay gente que por más años que tienen en la fe, no conocen, no entienden bien qué es la vida cristiana. Y hay años y años en lo mismo, años y años dando vueltas como en el desierto, dando vueltas. Y ahí viene la confusión. Ay, estoy siendo probado por Dios. Ay, no salgo de esta prueba. Eso es una cosa incoherente, porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso. Si hay alguien que está por tiempo en lo mismo, Dios no está mal. Es el cristiano que por no entender los principios de Dios, por no venir al Espíritu, por no venir a orar, por no buscar al Señor, por no buscar dirección de su vida, ¿qué está pasando? Es por eso que está viviendo esos momentos oscuros, esos momentos de problema. Recuerdo que tenía estas 3 propiedades y de nuevo, no es que sea reclamón, sino que no me gusta que siempre todo sea ahí lo mismo. Dios no nos ha puesto un espíritu de cobardía. Amén. Nos ha puesto un espíritu de poder. Dios no nos ha puesto un espíritu de conformismo. Nos ha puesto un espíritu de excelencia. Dios no nos ha puesto un espíritu de flojera, sino un espíritu de valentía. Amén. Entonces, bajo ese espíritu y esas características que el espíritu tiene en cada uno de nosotros, porque el mismo espíritu que está en Dios, en Cristo, en nosotros, está con usted también. Amén. Entonces, me pongo a orar. Y aparezco yo en el Estadio Nacional con 3 gallinas. Aparezco en el Estadio Nacional yo, en medio del Estadio Nacional. Y había un lobo, un perro lobo, grandazo el animal, ¿no? Negro, que se estaba comiendo a mi gallina. Entonces yo agarro una gallina, le rompo el cuello así y digo, este es mío. Y tengo un palo grande y le empiezo a dar en el lomo al lobo. Y el lobo empieza a transformarse y se convierte en un señor alto, agarrado, mestizo. Y estaba con jean, así como ese jean. Y el de aquí para acá el dorso desnudo. Nunca me vio su cara. Pelo negro. Y como estaba así, como quien dice así, en 4 patas, se convierte en ser humano y voltea y me mira. Y viene una voz que me dice, así se pelea en la tierra. ¡Wow! Y ahí lo digo un poquito para vergüenza mía. Para vergüenza mía le digo porque quedé avergonzado por Dios. Porque Dios me dijo, esfuérzate más. Dios me dijo, esfuérzate más. De ahí empecé a madrugar, 5:30 de la mañana, empecé a orar, empecé a moverme, a hacer lo que tengo que hacer como un trabajador de esa área, hermano, y salió la venta y me gané buen billete de dólares. Entonces, andar en el Espíritu es tener comunión con Dios. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoras, cuántas madres sufriendo por el hijo, por el trabajo, cuando esto se resuelve buscando el rostro de Dios? Pero hay gente que tiene años en las cosas del Señor, en la iglesia del Señor, pero no ha entrado a desarrollar su vida espiritual. Años enseñan la palabra, predican, hacen esto, pero no entran a este principio de Dios. Y ahí la Biblia dice bien claro, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios va a hablar con tu espíritu. Amén. Dios va a hablar con tu espíritu. Dios va a hablar con tu ser. Y Dios te va a decir, escucha por favor, yo te voy a decir lo que tú le estás pidiendo. Dios te va a responder lo que tú estás buscando una respuesta sobre este tema. Pero no hagamos con nuestra mala actitud a Dios mentiroso ni engañador, porque Dios no es así. Saquémonos ya nuestra posición y pidámosle perdón a Dios y busquemos el rostro del Señor, que Él tiene una respuesta para cada situación que estemos viviendo. Insisto, Dios tiene una respuesta para cada situación que estemos viviendo. Y si no te gusta, es cuando más tienes que buscar a Dios y buscar esa respuesta frente a ese problema.
No es prueba de Dios. No es una circunstancia. Y si fuese una circunstancia, Dios tiene su respuesta. Pero tenemos que entrar al Espíritu. Espíritu de Dios, Espíritu del hombre. Buscar qué cosa, la revelación. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No a la carne, sino al Espíritu lo va a revelar. Dios no se comunica con la carne, Dios se comunica con tu espíritu. Y la Biblia nos dice que todo se discierne espiritualmente. Todo se discierne espiritualmente. Todo se discierne espiritualmente. Y si está diciendo así la palabra es porque tenemos que meternos al río del Espíritu. Ahí está la verdad. Ahí está la respuesta. Ahí está la bendición. Ahí está lo que tú estás buscando, que eso se resuelva. Pero no entras al Espíritu, entonces no vas a ver la bendición. Nunca me olvidaré que cuando Lilian estuvo enferma, le dio el cáncer, tumor cancerígeno. El médico dijo, tumor cancerígeno, 4º grado, destructivo para matar. No sabíamos qué hacer. 8 meses orando. Y yo tuve un sueño, donde el tumor que era así se hizo nada. Lo llevé a un especialista, a un hospital, y ahí quedó todo. Antes del mundo natural tenemos que entrar al mundo espiritual. En el mundo espiritual, Dios te va a decir lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué tienes que decir, con quién tienes que hablar o a quién va a traer Dios. Él te lo va a mostrar. Antes de ser formado como pastor, estaba ministrando en una iglesia como copastor. Estaba orando, buscando la presencia del Señor. Y aquí en mi casa al frente, tuve un sueño de que a la iglesia venía un señor, una señora con silla de ruedas y sus hijas. Y venía un señor también de pelo blanco. Y llega el día domingo, ese sueño lo tuve el viernes. Llega el día domingo, me voy a la iglesia temprano. Yo abría la iglesia, ponía en orden la iglesia. Así como estaban los jóvenes, así también yo hice eso. No es que de frente aparecía acá. Porque cuando uno quiere lograr es poco a poco. Y tú no tienes que mostrar el corazón a Dios. Si de verdad uno lo quiere o no. Y recuerdo que tuve el sueño y cuando yo empiezo a ministrar, porque yo hacía la adoración, alabanza, traía la presencia, la unción. Y viene pasando la señora ahí con su silla de ruedas y se pone acá. Yo ya la había visto en el mundo espiritual. Yo ya la había visto. Dios ya me había revelado. Y el pastor predica, pero el pastor que tenía no se movía en la unción que yo me movía. Así es que Dios le hablaría al pastor. Me dijo, ministra. Y yo ministré, pasé al frente y le dije, señora, ¿usted cuánto tiempo está enferma? 5 años. ¿Postrada? Sí. La llevan al baño, a su cama, todo. ¿Usted quiere sanar? Por supuesto, pastor. Le dije a sus hijas, agarren la silla. Agarren la silla. La agarré, la jalé igual como en el libro de los Hechos y está caminando la señora. Un milagro. Un milagro de Dios. ¿Y cómo llegué a eso? Buscando a Dios. Nada más. En el mundo espiritual Dios lo manifestó y en el mundo natural se manifestó. Y ojo que le he hablado en un tema de salud. ¿Aló? ¿Aló? Le hablé un tema de salud. Le hablé en un tema financiero. Las cosas que siempre está peleando la gente, el tema financiero. Dios te puede dar una revelación, te puede dar la palabra a tu espíritu, cómo tienes que hacer para salir de ese hueco. Pero ¿cuánto tiempo estamos así? Por eso estoy convencido de que Dios me trajo esta enseñanza, esta revelación, para que cada cristiano empiece a desarrollar su relación espiritual con Dios. Para que pasemos a otro nivel. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Vamos al versículo. Gloria a Dios. Ahí en 2 Corintios, igualito, 1 Corintios, 2, vamos al versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice así. ¿Está ahí? Gracias.
Léalo por favor conmigo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de él, sino el espíritu que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo desde que entendí Juan 10:10, que el diablo ha venido para matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, hablando de él mismo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en ese pasaje. Yo tuve una revelación de que ningún cristiano está acá para sufrir. Estamos aquí para reinar. Y tenemos que meternos al Espíritu para pasar a ese nivel. Deuteronomio 28 dice que Dios quiere que seamos cabeza y no cola. ¿Me da un amén por eso? Entonces, dice bien claro acá, lo voy a leer de nuevo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Todo. Todo nos ha concedido Dios. En el Antiguo Testamento dice, si me pidieras naciones, naciones te daré. ¿Aló? Todo lo que pidieres, si creyeres, os recibiréis. ¿Estoy hablando mal o estoy hablando lo correcto? Estoy hablando lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, lo que yo quiero acá en esta iglesia Vida Abundante, que tú entiendas que Dios te ha concedido todo y que no debes de estar así sufriendo, pasando hambre, pasando problemas. Si alguien está pasando esto, es porque no sabe, no entiende lo que Dios le ha concedido. Así de simple. Si no estás pasando problemas, no entiendes hasta ahora, no has recibido. Por eso vienes acá, para que entiendas y entiendas de una vez y creas de que Dios te ha concedido todo. El Padre de los Espíritus se llama Dios. Y Dios mandó a Jesús a morir en la cruz para que lo que Dios le dio a Adán, todo se nos devuelva. ¿Qué le dio Dios a Adán? Poder y señorío, y le dio todo. Así dice la Biblia. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual. Aquí Pablo está haciendo una diferencia de que una cosa es la sabiduría de Dios y otra cosa es lo espiritual. ¿Me está entendiendo? Una cosa es la sabiduría de Dios, que puede venir a ti, ya la tienes, y otra cosa es la vida espiritual. Acomodando, dice la Biblia, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Quién las te enseña? ¿Quién me enseñó y me dijo que me levante más temprano y que haga lo que tenga que hacer para tener más economía? El Espíritu. ¿Quién me reveló cómo tenía que sanar? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios, dice las Escrituras. ¿Me está oyendo? El Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Pero si yo voy a querer seguir viviendo por mi carne, ¿qué es vivir por la carne? Oigo que ha subido las cosas, oigo que ha venido otro presidente, oigo que hay problemas económicos. Entonces es vivir en la carne, porque yo no puedo dejarme llevar de lo que vive el mundo. Yo no vivo por mis manifestaciones naturales, que es lo que oye mis oídos, lo que ven mis ojos. Yo no vivo por eso. Yo vivo por lo que dice el Espíritu. ¿Aló? ¿Amén? Porque tenemos que ser más que carnales, espirituales. El carnal quiere arreglar todo con la razón. El carnal quiere arreglar todo con la razón. Y la razón está limitada.
Porque las cosas se arreglan de una manera como espirituales. Pare de sufrir y métase al Espíritu. Deje de llorar, deje de envidiar, deje de cuestionar, deje de juzgar y métase al Espíritu. ¿Me está entendiendo? Mucha gente envidia al otro. No debes de envidiar a nadie, porque la Biblia dice que el amor no envidia. El amor no hace nada indebido. ¿Pero por qué llegamos a envidiar al otro? Porque simplemente no te quieres meter al Espíritu. Métete al Espíritu y vas a superar cualquier cosa. Vamos a superar las limitaciones, las enfermedades, la escasez. Porque el Espíritu te va a revelar lo que tienes que hacer, te va a dar la palabra específica para lo que tienes que hacer. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Hay cristianos que viven como hombres naturales. Pero viven así porque nunca han recibido esta enseñanza o porque tampoco no han puesto ese esfuerzo para buscar salida sobre el problema, siendo cristianos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son dentro de la misma iglesia. Hay gente que alguien quiere hacer algo por fe y dice que es locura. ¿Cuántos han oído hablar del pastor que tiene la iglesia más grande del mundo? El pastor David Yonggi Cho en Seúl, Corea. ¿Alguien ha oído hablar de esa iglesia del pastor? No, te voy a dar un toque de su libro del pastor. El pastor tenía una iglesia con 10,000 miembros, que para mí es una iglesiota, y para cualquiera. Y él estaba cómodo, pero él tenía una íntima comunión con Dios, y él quería hacer, y Dios quería hacer algo con este pastor. Tenía un llamado, un propósito. Usted léalo, está en el libro La Cuarta Dimensión. Y el Espíritu de Dios le habla y le dice, Cho, vas a dejar esta iglesia. Te voy a llevar a otra iglesia más grande, donde van a caber, en esa iglesia van a caber cómodamente sentados cerca de 50,000, tipo un estadio. Wow, Señor, no, déjame aquí tranquilo, estoy cómodo, tengo carro. Y Dios le dijo, vaya a hacer esa iglesia grande. Pero ¿cómo? No tenemos plata. Así es que el pastor Paul Yonggi Cho fue a hablar con su junta directiva. Va y como pastor principal de la iglesia, convoca a la junta directiva. Hermanos, he recibido una palabra del Señor. Vamos a construir una mega iglesia en Seúl, Corea. Va a ser la más grande de todo este país, quizás del mundo. Y es verdad. Y así fue, el pastor le dijo a la junta directiva. Y la junta directiva le dijo, no, pastor, siga orando a ver si Dios nos revela también a nosotros. No hay plata. Usted está loco. Miren, cristianos igual que su pastor también, se oponían a lo que dice el pastor. Malos líderes. Y el pastor se va a orar de nuevo con Dios. Señor, fui a la junta directiva y no quieren hacer nada y me han dicho que no hay plata. Y Dios le responde y le dice, pero ¿quién te ha mandado a la junta directiva? Yo te he dicho a ti que tú lo hagas. No te he dicho que los consultes. Y mucha gente hace eso, pues. Hijito, a la esposita, mi amor, mi esposo. Dios te habla y punto. Y cuando tú tienes esa comunión, ya sabes que es Dios y que no fue el diablo o tus emociones. Entonces lo que tenemos que hacer es ejercitar, meternos al Espíritu para que el Espíritu tú reconozcas que es la voz del Espíritu y no la voz del hombre, o no tu carne. Entonces, él siguió luchando y dijo, Señor, entonces, ¿qué hago? Simplemente busca a tales personas, mire la dirección cómo guía el Espíritu, busca a tales personas. Llegaron esas personas, hablaron con la junta directiva, le cambiaron la mente y empezó una mega obra. Empezaron a comprar compraron el terreno
inmenso terreno en el centro de Seúl, Corea, de la ciudad, en el centro lo hicieron. Y bueno, empezó la mega obra. Y viene el constructor. Señor, esta obra le va a costar $25 millones. Y el pastor no tenía pero ni la décima parte, ni la quinta parte, ni nada. Y el pastor dice, empiece la obra nomás, empiece la obra. Empezó la obra. Y los otros le decían, pero un poquito de plata para solucionar personal, todo lo que implica por una obra millonaria, hacer un mega local. Invierta no a pie en préstamo, estamos riendo el dinero. Sí, pasaron un año y las denuncias civiles, penales contra el pastor, porque no había pagado ni un solo. Pero el loco creía que Dios le había dicho. Hasta que en ese momento, cuando ya estaba la cosa seria, empezaron a llegar los miles de dólares y todo fue saneado, todo fue pagado, porque el que habló fue Dios, no el hombre. Qué interesante, ¿no? Cuando el Espíritu te guía y tienes fe, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Y Dios quiere hacer, si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere cambiarte la vida. Porque este mensaje no es para cualquiera, este es para los que quieren cambiar su vida. Todo el que recibe un mensaje es porque Dios te da una oportunidad para cambiar tu vida y dejes de estar mendigando, dejes de estar sufriendo. Dios quiere tocar tu vida, pero tienes que entrar al Espíritu. Tienes que entrar al Espíritu. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso versículo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo uno que tiene la mente de Cristo va a estar, ay, no sé qué hacer, ay, Dios me ayuda? ¿Cómo podemos estar así si tenemos la mente de Cristo? Y nos comunicamos con Dios. Por eso insistiré con esta palabrita, pare de sufrir, pare de sufrir. ¿Cómo paramos de sufrir? Entrando al Espíritu, desarrollando nuestra vida espiritual. Vamos a 1 Corintios 3:1, que ahí nomás sigue, continúa, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo tenía una lucha, porque veía que los hermanos estaban ahí en una cosa que totalmente equivocados en la carne, con la razón, su razón. No, pero pastor, que yo también tengo ideas. Oiga, es triste cuando un pastor aconseja y te refutan así. Qué pena, ¿verdad? No, pastor, pues usted lo que dice no es así. Wow, digo, Señor, a veces me he encontrado con esas ovejas. Bendito Dios. Lo único que digo, Señor, bendícelas, Padre. Y llévatelas, pero bien lejos, Señor, por el amor de tu nombre, Señor. Llévatelas bien lejos, Señor. Yo cuánto estoy mendigando a veces con mi pastor que la reciba, quiero consultarle cosas, porque no hay como buscar la palabra, buscar el entendimiento, el consejo sano. Y acá usted está siendo muy edificado con esta palabra. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Con este mensaje Dios te está dando la solución a tu problema. Porque si analizamos el versículo cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Eso es lo que está haciendo Dios en esta noche. Te está enseñando cómo tienes que salir de tu problema. Así dice la Biblia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Y aquí quién ha clamado? Nadie. ¿Cuántos de aquí han clamado? Nada. Comen un montón, no busca a Dios, no clama. Pero es el amor de Dios. Es el amor de Dios que tiene plan con cada uno. Y dice, no importa, no han clamado, pero como Dios tiene un plan, su amor es tan grande, no quiere que te quedes así, Él quiere que salgas adelante. Porque Dios tiene cosas grandes para todo aquel que lo busca. Dios tiene cosas hermosas, pero si no lo buscan, si no desarrollamos la vida espiritual, si no insistimos, hay muchos pasajes en la Biblia que habla de qué es lo mejor de la vida espiritual. Nunca me olvido cuando hablo este tema de la vida de Moisés. Se acerca a Dios una vez más. ¿Recuerdan?
Moisés no buscó a Dios, Dios se acercó a él. Siempre es así, Dios se acerca a Moisés en la zarza y Dios le dice, Moisés, te he escogido a ti para que saques a mi pueblo de Egipto. 6 millones de judíos tenían que salir de ahí, de la esclavitud. ¿Y cómo salieron? Por un hombre que estaba andando en el Espíritu. Por un hombre que había oído la voz de Dios, discernía la voz de Dios, conocía a Dios. Y mire lo que hizo Moisés, sacó a un pueblo. ¿Cuánto nos podemos acordar de David? Amén. David buscaba a Dios, conocía a Dios y Dios le daba victoria, victoria, victoria. Señor, en esa batalla voy a ganar. Sí, David, entra en la batalla. Otra pelea, otro pueblo. Señor, nos vienen a atacar. ¿Cómo es con esto? Entra en la batalla. Él escuchaba la voz de Dios y él entraba a la batalla y Dios le daba la victoria. ¿Qué es eso? Es una vida espiritual. Esa es una vida del Espíritu, victoria tras victoria. Y Pablo, recogiendo esa enseñanza de David, cómo andaba, Pablo en el Nuevo Testamento dice que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Entrar a la vida espiritual, a una búsqueda del Espíritu, a una búsqueda de la verdad. Que Dios nos revele frente a cada cosa que estamos pasando, frente a cada situación, que Dios nos revele. ¿Y sabe qué? Se va a acabar el problema. Usted va a pasar a otro nivel. Y las cosas van a ir mejorando, las cosas van a ir acomodando, se van a ir ordenando. Y usted va a vivir una vida de éxito. Porque para eso estamos aquí, para reinar, no para claudicar. Amén. Nos ponemos de pie. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa noche.